la base monetaria, ¿sí? Ese es el principal pasivo del Banco Central. Y obviamente habíamos mencionado a su vez que otro tipo de pasivo van a ser las letras, ¿sí? Que corresponden, que se denominaban títulos de deuda del Banco Central, llamadas LEBACs, ¿sí? Obviamente estas son letras del Banco Central, son títulos de deuda, por lo general a corto plazo, ¿sí? Bueno, también constituye un pasivo, ¿sí? Que obviamente habíamos mencionado algo de ello. ¿Para qué utiliza el Banco Central estas letras? Muchas veces tiene que ver, ¿sí?, con ¿no? Pero son a cómo lo el mejor Banco Central, costumbres a de hoy través en de estas día, letras, son que hoy normal. vamos a ver eso, hace política monetaria. Es decir, inyectando dinero, expandiendo la cantidad de dinero en la economía o reduciendo la cantidad de dinero en la economía. Que eso hoy vamos a estar hablando una vez que terminemos los activos del Banco Central. Entonces, esos son los pasivos del Banco Central. Efectivo más reserva, la base monetaria, las dos juntas constituyen la base monetaria, y las LEBACs, por otro lado, también es un pasivo. Vamos a hablar ahora de los activos que tiene el Banco Central, que nosotros podemos considerar que el activo servirá de cierto modo para respaldar o hacer frente a la base monetaria o en sí el pasivo total del Banco Central. ¿De qué clase de activos estamos haciendo referencia cuando analizamos al Banco Central? Bueno, podemos comenzar por hablar de las reservas internacionales. Bien, para eso vamos a remitirnos, ¿sí?, a ver qué tenemos anotado aquí para ir conociendo qué son estas reservas internacionales que ya en la semana anterior, o sea, algo hemos estado nombrando de lo que son este tipo de reservas internacionales. Bien, este es el principal pasivo que tiene el Banco Central, ¿sí? Perdón, el principal activo que tiene el Banco Central para respaldar su pasivo. Pero obviamente antes se llamaban, precisamente antes, se llamaba patrón oro, ¿sí? Ahora se cambió el nombre, ¿sí?, y se llama reservas internacionales, como principal activo del Banco Central. Obviamente, en la actualidad, ¿sí?, los bancos centrales respaldan sus emisiones de dinero, ¿sí?, con ¿qué es la emisión de dinero? O sea, el pasivo, con una canasta de activos financieros, llámese divisas. Pero aquí viene el término de reserva internacional. ¿Qué quiere decir? Que el Banco Central va a tener dentro de su balance, ¿sí?, un conjunto de activos financieros, ¿sí?, pero asociado, ¿sí?, a que se trata no de la moneda doméstica del país, ¿verdad?, sino se trata más bien de una moneda que no es del país, ¿sí? Llámese la moneda que ustedes quieran o que conocemos mucho, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el dólar, ¿sí?, una reserva internacional que tenga el Banco Central. Puede ser el euro, ¿sí?, pueden ser los yenes, pueden ser los yuanes, ¿sí?, cualquier moneda que sea perteneciente a otra economía de otro país. ¿Qué quiere decir? Que vos no puedes tener tus reservas internacionales en la moneda que vos estás emitiendo. Eso no sería reserva internacional, ¿sí? Bajo ese punto de vista, ¿sí?, aquí aclaramos eso, están conformadas principalmente en todos los bancos centrales por una canasta de monedas, ¿sí?, llámese divisas de otras economías o activos financieros de otras economías, ¿sí? Por ejemplo, el dólar, ¿sí?, como principal reserva internacional que puede tener nuestro país. ¿Y por qué eh, ¿por qué es el dólar una reserva internacional? ¿O por qué asociamos con que, de cierto modo, el país requiere de dólares para respaldar la base monetaria o el pasivo del Banco Central? Porque básicamente nosotros quizás sabemos, ¿sí?, que el dólar, ¿sí?, es una suerte de activo financiero emitido por la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, se trata, ¿sí?, de una
moneda que nosotros quizás de cierto modo la caracterizamos porque es de muy gran valor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que sea de muy gran valor? Que está muy apreciada, ¿verdad? No está tan depreciada, no es una moneda que digamos está perdiendo constantemente su valor. No, para nada, si Estados Unidos no tiene tanta inflación, ¿sí? Entonces, eso de que Estados Unidos no tenga tanta inflación hace que el dólar sea una moneda apreciada, y al ser apreciada, es también apreciada por el resto de los países, ¿sí? Y es por eso que el resto de los países desea tener dólares, ¿sí? Porque la moneda es apreciada, no depreciada, ¿verdad? De manera tal de que no está perdiendo constantemente su valor. Entonces, sirve como reserva, en este caso, reserva internacional. Eso es más o menos cuando nosotros nombrábamos la función del dinero. Se acordarán de la reserva de valor. Nosotros decíamos, ¿sí? Que de algún modo los agentes que hacen ahorran en una moneda apreciada, ¿sí? Por ejemplo, el dólar, ¿sí? Y entonces la reserva internacional también es casi lo mismo, pero no es una persona, es el Banco Central el que la administra, ¿sí? Entonces, el Banco Central trata, ¿sí?, de custodiar o hacer frente a sus pasivos con algo que esté muy fuerte como moneda, ¿sí? En este caso, el dólar, por ejemplo, como principal reserva internacional, ¿sí? Podemos meter también los euros, por ejemplo, bueno, eso, o cualquier otro tipo de moneda, como les había mencionado hace un momento, ¿sí? Pero por lo general los países consideran o toman en consideración monedas que no estén depreciadas para adquirirlas como reserva internacional. Bien, estas reservas internacionales son el principal respaldo de los pasivos de todo banco central, ¿sí? O sea, para respaldar la base monetaria principalmente, ¿sí? También es cierto que el respaldo que existe sobre los billetes muchas veces también es la confianza, ¿verdad? Que se tenga la autoridad monetaria y la economía del país. ¿Por qué el Banco Central de nuestro país desea tener custodiada su activo o administrado su activo en divisas como por ejemplo el dólar? Porque sabe, ¿sí?, que Estados Unidos, normalmente lo consideramos un ejemplo a seguir como país desarrollado, ¿verdad? Tiene mucha presencia, ¿sí?, en que los mismos agentes del país, ¿sí?, los norteamericanos, hacen sus transacciones en dólares y no andan recurriendo a cambiar su moneda, por ejemplo, por un euro, ¿sí? Simplemente se quedan con su moneda de su país. Y entonces, ¿cómo viene el tema aquí? Viene por la confianza, ¿sí? La confianza que se le tiene ¿a quién? A la economía norteamericana de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que vos ahorres en esa moneda. Ahora, si vos, por ejemplo, fueras un país que está con una moneda constantemente depreciada, es muy probable que nuestro país no ahorre en esa moneda o no la tenga en consideración como una reserva internacional, ¿sí? Sino, más bien, siempre en monedas que tengan un respaldo implícito, ¿sí?, de muy gran valor. Entonces, eso es un principal activo del Banco Central, sus reservas internacionales. En virtud de eso, ¿sí?, hablando del principal activo, tenemos los otros dos componentes en el cual el Banco Central actúa como prestamista, ¿sí? Es decir, puede ser que el Banco Central preste el dinero, ¿sí?, al gobierno, o puede ser que le preste a los bancos, ¿sí? Es decir, puede ser prestamista de estos dos. Y entonces, al ser prestamista, también es un activo. Vamos a ver por qué. Bien, vamos a mencionar entonces la forma a través de la cual el Banco Central es prestamista, en primer término, del gobierno nacional, ¿sí? A ver, otro activo que forma parte del Banco Central son los préstamos al Tesoro, o sea, al gobierno nacional se llama, ¿no? O adelantos al Tesoro, se lo conoce también, o adelantos al gobierno, es lo mismo, ¿sí? Como habíamos dicho, una de las funciones del Banco Central es ser prestamista y agente financiero del gobierno nacional. Se acordarán que en las funciones que nosotros habíamos visto,
apenas hemos iniciado el tema Banco Central, nosotros, ¿dónde la decimos? Aquí. Aquí está una de las funciones que tiene el Banco Central. Ser prestamista y agente financiero del gobierno nacional. ¿Sí? Esa es una función que tiene un Banco Central, ¿sí? En caso de que corresponda. Bien, entonces, considerando eso, muchas veces la forma que tiene el Banco Central, bueno, aquí vamos a ver, de prestarle dinero al gobierno nacional, cuando el gobierno nacional emite un bono, el Banco Central se lo compra, ¿sí? Se queda con esos bonos van a formar parte del activo, y el Banco Central le adelanta así los fondos al gobierno nacional imprimiéndoselos. Bueno, vamos a hablar de eso. Nosotros el viernes habíamos dicho que el gobierno nacional, ¿sí? El gobierno nacional, una de las formas de financiarse, por ejemplo, era emitiendo bonos. ¿Sí? Emite bonos. O sea, una vez que emite esos bonos, el Banco Central, ¿qué hace? Paga una tasa de interés, ¿sí? Paga una tasa de interés. Y a través de eso, ¿sí? El gobierno nacional se financia. En este caso, una de las formas más aceptables, quizás, ¿sí? O recurrentes, ¿sí? Sería que el gobierno nacional emita estos bonos, pague una tasa de interés por los bonos, ¿sí? ¿Y quién le compre? El Banco Central. Cuando el Banco Central compra los bonos, ¿sí? O sea, los emitidos por el gobierno nacional, ¿qué era una compra del Banco Central? ¿Qué política monetaria era? ¿Expansiva o contractiva? Contractiva. No. Compra. Expansivo. Muy bien. Expansivo. Entonces, ¿qué quiere decir? El Banco Central le va a comprar los bonos y como es expansiva, ¿qué quiere decir? Va a incrementar la cantidad de dinero en la economía, ¿verdad? En este caso, va a incrementar la cantidad de dinero, pero destinada a atender el financiamiento del gobierno nacional. ¿Sí? O sea, cuando el Banco Central entonces compra esos bonos, recibe la tasa de interés que el gobierno nacional pagaba por esos bonos, y esos bonos, ¿a dónde van a ir? Al activo del Banco Central. ¿Sí? Estos van a ir al activo del Banco Central, una vez que los compre. Y como sabemos, ¿sí? Cuando el Banco Central realiza una acción de compra, siempre es expansiva, ¿sí? Y si vende, es lo contrario, ¿sí? Entonces, en este caso, como es compra, yo sé que va a incrementar la cantidad de dinero. ¿Pero por qué? Por motivo de financiar al gobierno nacional. Entonces, de esa manera, esa es una forma por la cual el gobierno nacional se puede financiar con adelantos del Banco Central, adelantos de dinero. ¿Sí? ¿Cuál es la otra forma? Directamente que el gobierno nacional no emita nada, el Banco Central le gire el dinero, ¿sí? Y después, como el Banco Central actuó como prestamista y el gobierno nacional como prestatario, el gobierno nacional le va a tener que devolver esos fondos al Banco Central. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué es un activo? Porque el Banco Central presta, pero después recibe el dinero que prestó. ¿Sí? O sea, vuelve a las arcas del Banco Central, por así decirlo. ¿Sí? Es decir, que no se queda en el gobierno nacional, supongamos. ¿Sí? Y se vuelve al Banco Central, es decir, a su activo. Entonces, por eso es un activo. Profe, Sí, decime. cuando le tira el dinero directamente, ¿también le cobra un interés? No. A ver, normalmente nosotros habíamos mencionado eso, ¿sí? De que
justamente el Banco Central depende qué postura tenga con el gobierno nacional. Normalmente es muy raro que le cobre una tasa de interés, ¿sí? Es muy raro porque básicamente actúan en conjunto, gobierno nacional y Banco Central. Por ahí, si el Banco Central es independiente, por ahí quizás sí pueda cobrar tasa de interés, ¿sí? Pero de todas maneras la tasa de interés que le va a cobrar al gobierno, que es distinta a la que le cobra un banco, porque es una entidad financiera, el gobierno no es financiero, ¿sí? De cierto modo va a terminar siendo recurrente a que se aplique, aunque sea una tasa de interés mínima, si es independiente el Banco Central. Pero si no, es muy raro que cuando es dependiente aplique una tasa de interés del banco al gobierno, muy raro, ¿sí? Lo que sí, muy bueno el punto, que eso sí pasa, por ejemplo, cuando el Banco Central le presta a los bancos, ¿sí? A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el Banco Santiago del Estero, supongamos, tiene un problema de liquidez, ¿sí? Presenta un problema de liquidez. Es decir, que no puede hacer frente a sus obligaciones, ¿sí? No puede hacer frente a sus obligaciones. En ese sentido, el Banco Santiago del Estero tiene dos alternativas. Supongamos que quiere recibir dinero prestado de una entidad bancaria, ¿sí? Entonces, puede recurrir, supongamos, a otro banco comercial, o puede recurrir al Banco Central. La diferencia, ¿dónde está? Hay una diferencia. No es lo mismo pedirle a un banco comercial un préstamo que pedirle al Banco Central un préstamo. ¿Sí? Claro, no es lo mismo. ¿Por qué? Normalmente, cuando el Banco Central presta dinero a los bancos, lo hace a una tasa de interés baja. Y, por ejemplo, distinto es el caso de si, por ejemplo, el Banco Santiago del Estero le hubiese pedido al Banco Santander, por ejemplo, que le adelante fondos. ¿Qué va a pasar? Seguramente este banco, a comparación del Banco Central, va a cobrar una tasa de interés alta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que efectivamente se hace muchas veces? Es que los bancos privados del país, cuando presentan este tipo de problemas de liquidez, normalmente van y recurren al Banco Central que les preste el dinero. Porque ir a recurrir a un banco del país es correr el riesgo de que cobre una tasa de interés más alta por prestar el dinero. Entonces, de todas maneras, ¿sí? Sabemos, ¿sí?, que como el Banco Central, supongamos que este banco recurrió al Banco Central y no a este, ¿sí? ¿Qué pasa? Una vez solucionado el problema de liquidez, el banco le tiene que devolver el dinero al Banco Central, ¿sí? Esa es una suerte de diferencia que se hace muchas veces dependiendo a qué tasa preste el Banco Central. Eso también vamos a estar hablando de hoy, porque hay casos en la cual esto se llama tasa de descuento. A ver, no sé si está anotado por acá. Sí. Esta forma en la cual el Banco Central presta dinero a los bancos se llama técnicamente tasa de redescuento, ¿sí? En donde frecuentemente se fija una tasa de interés baja a comparación de la que fija el mercado de los otros bancos privados del país. En ese sentido, es un activo porque vuelve a las arcas del Estado ese dinero una vez que el banco privado solucionó su problema de liquidez. Y repito aquí, a ver, como para dejar en claro y ahí finalizar con los activos, si es que no queda alguna otra duda. Digamos que está pasando aquí el Banco Central cuando presta al gobierno, al gobierno nacional, también aplica una tasa de interés pero baja, como les decía hace un momento.
al igual que cuando el Banco Central presta a los bancos. Aplica tasa de interés baja. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si el gobierno nacional, en lugar de recurrir al Banco Central, recurre a un banco privado? Y seguramente le va a cobrar una tasa de interés alta, seguramente, por más que sea el gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno es un agente más de la economía, ¿sí? Al igual que una familia, al igual que una empresa, ¿sí? Pero bueno, si es el Banco Central, cambia la cosa, ¿sí? Ahí quería hacer esa aclaración. Muy buena pregunta, ¿sí? Porque ha habido un caso de una pregunta algo así similar que ha hecho el profe en un examen. Ya vamos a ver este tipo de preguntas, pero es muy interesante que se vaya conociendo esta diferencia. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? ¿Hasta aquí va quedando claro o alguna pregunta? Todo claro, profe. Preguntale si quiere, o sea, Todo claro. no conoce mi voz, digamos. No, Link. Vamos a Sí, entendiendo. recurrir ¿Quiere un a sanguchito? hablar ahora a continuación ¿Querés? de los factores de expansión y contracción No, de la sí, cantidad de sí, dinero. Son 4:30. A ver, nosotros ¿Y qué te va a hacer? ya ¿Te hemos empezó? mencionado, seguramente, cuando hemos visto variables monetarias, hemos mencionado algo que se llamaba expansión primaria ¿Y vos y con algo queso que no? se llamaba ¿Puede ser? expansión secundaria. Bueno. Bueno, aquí entra mucho la que hace el Banco Central y la que van a hacer los bancos ¿No hacemos privados nada? para alterar el valor del multiplicador bancario. Vamos a mencionar que los bancos comerciales y las personas no pueden modificar la cantidad de dinero primario, ¿sí? ¿Quién la modifica? El Banco Central nomás, a la primaria, ¿sí? A la cantidad de dinero primario que hay en la economía. Bueno, pero puede influir en la cantidad de dinero secundario. ¿Qué quiere decir? Que los bancos comerciales y las personas pueden influir en la cantidad de dinero secundario, principalmente a través de las decisiones relacionadas con depósitos, que eso proviene de los agentes, ¿sí? Cuando un agente va y realiza un depósito, no lo hace a punta de pistola, lo hace voluntariamente, ¿verdad? No lo están obligando. Pero, en definitiva, mientras más depósitos haya en el sistema financiero, como habremos visto nosotros en la semana anterior, eso favorece a que los bancos hacen más préstamos, los bancos comerciales, ¿sí? Un agente que va a otorgarle, mejor dicho, no a otorgar, a depositar su dinero en un banco, el banco, con ese dinero del depositante, hace préstamos, ¿sí? Hace expansión secundaria. Bueno, para ello, el Banco Central es el único encargado de modificar la base monetaria, que es el pasivo del Banco Central, ¿verdad? Como lo acabamos de ver. ¿Y qué es la base monetaria? Esto era pregunta recurrente en los exámenes finales virtuales, ¿sí? Que se hacían hasta el año pasado. Bueno, ¿qué era la base monetaria? Cosas así preguntaba el profe, por ejemplo, en los exámenes. Algo quizás muy simple, pero muchos quizás no lo relacionaban de la forma que él quizás quería que le digan, ¿sí? A ver, la base monetaria nosotros, si bien la habíamos determinado como el efectivo más las reservas legales, ¿sí? ¿Qué es la base monetaria técnicamente? Es como quitar las reservas legales, ¿sí? Y decir, ¿sí?, que es todo el dinero real tangible, o sea, el efectivo, que hay en la economía para hacer transacciones. ¿Por qué? Porque básicamente la reserva legal, ¿cómo surge? Surge de relacionar que cuando haya más depósitos en el sistema financiero va a haber más reservas legales, si no, no. ¿Sí? Entonces, básicamente se la define así a la base monetaria. Todo el dinero real tangible, o sea, el efectivo, que existe en la economía para hacer transacciones. Bueno, las personas y los bancos pueden influir en la cantidad de dinero secundario que hay en la economía a través de sus decisiones de préstamos, de depósitos de las personas y préstamos que van a realizar las entidades financieras. Bien, vamos a hablar acerca de la política monetaria que puede llevar adelante el Banco Central
cómo se instala esta política monetaria y qué características o cómo se discrimina esta política monetaria. Tiene dos formas para asociarse o caracterizarse. Una es la forma que implica política monetaria expansiva, otra política monetaria contractiva. Bueno, sabemos que con la política monetaria, ¿sí?, que lleva a cabo el Banco Central, modificaremos la cantidad de dinero, es decir, la oferta monetaria. Eso es la cantidad de dinero. ¿Sí? Pregunta de examen: ¿qué es una política monetaria expansiva? Está hecho en mayo del año pasado. No podía creer que había hecho esta pregunta. Pero política monetaria expansiva, muy simple, es una línea nomás lo que había que escribir. Es cuando el Banco Central aumenta o incrementa, lo que ustedes quieran llamarlo, la cantidad de dinero en la economía. ¿Sí? Eso es todo lo que había. Y contractiva, justamente, cuando el Banco Central disminuye la cantidad de dinero existente en la economía. Ahora vamos a ver cómo el Banco Central aumenta esa cantidad de dinero o cómo la puede hacer disminuir. Justamente algo que por ahí podía ir como ejemplo, si es que se lo sabía. Toda política monetaria afecta a la oferta monetaria. Algunas cambian la cantidad de dinero tangible y justamente otras afectan a la cantidad de dinero secundario. ¿Sí? Vamos a ver justamente todo eso que acabamos de decir, vamos a verlo resumido en lo que va a estar ahora a continuación. Lo que vamos a hacer nosotros es dividir tres aspectos: aquellas que modifican la base monetaria del Banco Central, aquellas que modifican la cantidad de dinero secundario, que eso van a ser los bancos comerciales, y por último, por separado, vamos a estar analizando la tasa de interés. Tema muy importante que se lo va a ver en la unidad 7, mercado de dinero, justamente la tasa de interés. Vamos a ver ahora, por empezar, cuáles son las que modifican la base monetaria. Bien. Vamos a mencionar cuáles son, planteando un interrogante: ¿qué tipo de herramientas tiene el Banco Central para afectar a la cantidad de dinero afectando la oferta monetaria a través de la base monetaria? Bueno, tenemos las siguientes operaciones que puede realizar el Banco Central. Primero, les había aclarado, siempre que el Banco Central compre es expansivo. ¿Sí? Eso más o menos como para recordarlo y nunca olvidarlo, ¿sí? Más o menos. Siempre que digan, porque esto aparece mucho en las noticias, cuando dicen el Banco Central vende, o muy en el fondo, cuando ven una noticia así, quiere decir que el Banco Central ha hecho política contractiva, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, eso es algo que recurrentemente pasa muy en la realidad, ¿sí? Sobre todo cuando era el tema del campo, ¿sí? De las restricciones al campo. Bueno, vamos a ver ahora cómo es este procedimiento. Supongamos, para entenderlo un poquito mejor, quizás, vamos a tener al Banco Central y al mercado, es decir, a los agentes. Bien. Cuando el Banco Central compra estas divisas en el mercado, las compra, ¿sí?, de cierto modo, ¿qué está haciendo el Banco Central también? Bueno, para comprarlas tiene que girar el dinero al mercado, ¿verdad? O sea, el mercado le va a entregar esas divisas al Banco Central, ¿Eso para mí? ¿verdad? Déjalo ya de la Por próxima. la acción de compra que está haciendo el Banco Central, el mercado le entrega divisas al Banco Central, pero el Banco Central, ¿qué hace? Le tiene que pagar con dinero, por lo tanto tiene que emitir, ¿verdad? Y si emite, estaría como incrementando
la cantidad de dinero en la economía, ¿verdad? Esto es un típico acto de compra, ¿sí? Por eso es que al incrementar esa cantidad de dinero, ¿sí?, es expansivo. Bien, ahora, o sea, esto es tanto para las divisas como para los bonos, por ejemplo, o los títulos públicos, ¿sí? Hay un caso donde el profe ha puesto títulos públicos en un examen. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Si el Banco Central compra bonos, compra divisas, compra títulos públicos, siempre es expansivo, ¿sí? Bueno, eso es respecto a cuando es expansivo, ¿sí? ¿Cómo sería el caso cuando sea una política de tipo contractiva? Sería al revés, ¿sí? Por eso es que vamos a verla expresada. Vamos a tener nuevamente al Banco Central y al mercado, ¿sí? Cuando el Banco Central le venda divisas al mercado, o le venda bonos al mercado, o le venda títulos públicos al mercado, cualquier activo financiero, eso ¿qué está haciendo el Banco Central? Le está trasladando, ¿verdad?, esas divisas, esos títulos públicos, esos bonos, está trasladando al mercado. Y el mercado, a cambio de que el Banco Central le haya entregado esas divisas, el mercado le está pagando al Banco Central, ¿verdad?, por esas divisas. Entonces, esto sería contractivo porque el dinero existente que había en el mercado se está reduciendo. Y esa es una forma por la cual el Banco Central estaría como quitando dinero de la economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado está pagando al Banco Central con los pesos que el Banco Central emite, pero bueno, está pagando en definitiva, ¿sí? Entonces, eso sería como reducir la cantidad de dinero que existe en la calle, ¿sí?, en el mercado, ¿sí? Entonces, por eso es contractivo la venta, ¿sí? Venta de bonos, venta de divisas, venta de títulos públicos, lo mismo. Bien, ¿cuándo más es expansiva o cuándo más es contractiva? Bueno, esta por ahí es un nuevo término. Nosotros hemos hablado algo de la LEVAC el viernes, cuando hemos finalizado. Nosotros hemos dicho que las LEVAC, ¿sí?, que están aquí, sirven para modificar la cantidad de dinero, ¿sí? Y les había aclarado también que cuando el Banco Central la sale a rescatar, es expansiva. Cuando la sale a licitar o ofrecer en el mercado, es contractiva. A ver, queda 1 minuto 10 segundos, así que se va a cortar la reunión.